Ricardo creía que estaba viviendo el inicio del capítulo más feliz de su vida. Desde muy joven, soñaba con la boda perfecta, con la verdadera unión, con la promesa de construir una familia al lado de la mujer que amaba. Ese sueño parecía hacerse realidad cuando conoció a Camila, la novia que siempre fue vista por todos como dulce, delicada y dedicada. A su lado, sentía que por fin había encontrado paz. Pero, al mismo tiempo que los preparativos para la boda avanzaban, una mentira crecía en silencio, fortaleciéndose como una sombra que nadie percibía. Camila no estaba sola en sus secretos. Había una tercera persona en esa historia, y su nombre era Bianca. La mejor amiga de ambos, presencia constante en cada etapa de la vida de la pareja. Siempre sonriente, siempre dispuesta a ayudar, siempre al lado de Camila. A los ojos de Ricardo, era como una hermana, alguien de confianza, alguien que formaba parte de la familia. Lo que él no sabía era que justamente esa cercanía escondía la traición más amarga que alguien podría enfrentar. Lo que parecía amistad era, en realidad, complicidad en una mentira cuidadosamente sostenida por años. Los días previos a la boda estuvieron llenos de detalles, vestidos elegidos, invitaciones repartidas, flores encargadas, canciones ensayadas. Ricardo se entregaba a cada etapa con entusiasmo, imaginando cómo sería caminar por el pasillo, mirar a los ojos de Camila y sellar el compromiso de toda una vida. Nadie podía imaginar que, detrás de aquella sonrisa emocionada de novio enamorado, había una herida abierta que sangraba en silencio, porque poco antes del gran día, descubrió una verdad que nunca debería haber existido. Descubrió que la mujer que amaba y la amiga en quien confiaba estaban unidas por una traición oculta. No fue solo la sensación de haber sido engañado, fue la injusticia de percibir que el amor y la lealtad fueron tratados como debilidad, fue el peso de comprender que años de confianza se transformaron en nada. Ricardo miró cada detalle de aquella boda ya lista y sintió que su vida había sido construida sobre una mentira. Las promesas que creía sólidas no pasaban de ser palabras vacías, y todo eso ocurrió no por manos de enemigos, sino por personas que deberían haber sido su refugio. La ceremonia se acercaba y, frente al espejo, Ricardo ya no veía solo a un hombre a punto de casarse. Veía a alguien que había sido traicionado de manera cruel, alguien que cargaba en silencio un secreto devastador. Pero en lugar de explotar, en lugar de cancelar todo en el calor de la emoción, decidió esperar. Guardó la verdad como quien carga un arma invisible, eligiendo el momento exacto en que sería disparada. Porque el dolor necesitaba ser expuesto, pero de una manera que todos lo vieran, de una manera que nadie pudiera negarlo. Mientras los invitados llegaban, mientras los familiares intercambiaban sonrisas, mientras Camila acomodaba el vestido y Bianca se movía entre los bastidores como el brazo derecho de la novia, Ricardo se mantenía en silencio. El corazón pesaba, pero sus ojos ya no eran los mismos. Había tomado una decisión. No permitiría que aquella mentira pasara desapercibida. La boda, que todos creían perfecta, estaba a punto de convertirse en el escenario de una revelación que cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la de todos los presentes. Esta no es solo una historia sobre una boda manchada, es sobre la confianza rota, sobre la traición que llega de donde menos se espera, sobre la venganza silenciosa y sobre una justicia emocional que llega tarde, pero llega. Ricardo no imaginaba que el día que debería marcar el inicio de un futuro sería también el día en que vería su vida desmoronarse ante los ojos de todos y, al mismo tiempo, sería el día en que retomaría el control, revelando secretos que nadie jamás se atrevió a confesar. Lo que parecía ser solo una ceremonia más, se transformaría en el escenario de un giro inesperado que nadie podría prever. Y cuando llegara ese momento, ya no habría espacio para dudas. Todo sería expuesto, y nada volvería a ser como antes. Ricardo despertó aquel día con la sensación de que finalmente estaba a punto de vivir el momento más esperado de su vida. Los preparativos habían sido largos, detallados y agotadores, pero ahora todo parecía estar en su lugar. El salón donde se celebraría la ceremonia estaba adornado con flores que él mismo había ayudado a escoger, cada silla ocupada por personas que formaban parte de su historia, cada detalle pensado para que nada saliera mal. El aroma de la decoración, mezclado con el perfume de los invitados, creaba un ambiente de celebración, de victoria, de felicidad. Para todos los presentes, aquel era un día de fiesta. Para Ricardo, era un día de lucha silenciosa contra un peso que solo él conocía. Los amigos estaban a su alrededor,
animados, bromeando, recordando historias de la juventud, levantando copas para brindar incluso antes de que la ceremonia comenzara. Su familia lo miraba con orgullo, como si fuera el hijo que finalmente había encontrado su destino. Su madre sonreía emocionada. Su padre intentaba disimular una lágrima en los ojos, y sus hermanos lo abrazaban con la convicción de que aquella boda sería el inicio de una vida sólida, segura, bendecida. Ricardo sonreía de vuelta, pero dentro de él cada palabra de aliento sonaba como un cuchillo, porque sabía que nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Cargaba en sus ojos una verdad oculta, y aún así, debía mantener la apariencia de un novio feliz. Camila, la novia soñada, estaba en otro lugar, siendo arreglada, rodeada de miradas que la admiraban. Era vista como ejemplo de compañera perfecta, mujer dulce y dedicada. Bianca circulaba entre los invitados con la tranquilidad de quien se siente parte indispensable de todo, saludando a unos y otros, ayudando en detalles como si fuera solo la amiga fiel. Para los demás, todo estaba en perfecta armonía, pero para Ricardo, cada paso que daba dentro de aquel espacio era un cruel recordatorio de que estaba a punto de sellar delante de todos una mentira que pesaba demasiado. Los preparativos finales se desenvolvieron en una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Ricardo miraba a su alrededor y trataba de grabar en su memoria la imagen de cada rostro. Sentía como si viviera en dos realidades al mismo tiempo, la externa, donde todos lo veían como un hombre realizado, y la interna, donde luchaba contra la rabia y el dolor de haber descubierto la traición que involucraba a las dos personas más cercanas de su vida. Recordaba claramente el momento en que la verdad apareció ante él, inesperada, devastadora. No fue un rumor, no fue una duda alimentada por la inseguridad, fue una confirmación irrefutable, algo que no dejaba espacio para interpretaciones. Era real, y ahora estaba allí, enmascarada bajo vestidos elegantes y sonrisas ensayadas. Pensó en desistir, pensó en cancelar todo, pero cada vez que reflexionaba sobre esa decisión, se daba cuenta de que el impacto no sería el mismo. Cancelar significaba darle a la mentira la oportunidad de escapar. Quería que todos lo vieran. Quería que nadie tuviera dudas de quién era quién en esa historia. Por eso, decidió guardar silencio. La boda sería el escenario de la revelación. La ceremonia, que todos creían símbolo de amor y unión, se convertiría en el espacio donde la verdad finalmente sería expuesta. Esa decisión pesaba en sus hombros, pero al mismo tiempo le daba fuerza para seguir adelante. A cada abrazo que recibía, a cada palabra de aliento que escuchaba, Ricardo sentía una mezcla de dolor y determinación. Pensaba en cómo había creído en Camila, cómo había confiado en Bianca, cómo se había entregado a esa relación de cuerpo y alma. Recordaba las noches en las que soñaba con la vida que tendrían juntos, los planes hechos, las promesas susurradas. Todo aquello ahora parecía mentira, una obra cuidadosamente representada para mantenerlo ciego ante lo que realmente ocurría. Y esa constatación lo quemaba por dentro, pero también alimentaba la decisión de que la verdad sería revelada, le doliera a quien le doliera. Mientras los invitados intercambiaban saludos y el ambiente festivo se extendía, Ricardo observaba cada detalle con ojos distintos. Para los demás, era solo una boda más, un día feliz como tantos otros. Pero él veía más allá. Sabía que aquella celebración escondía secretos que pronto saldrían a la luz. El corazón latía acelerado, pero no por el nerviosismo de casarse. Latía por la certeza de que pronto la vida de todos allí cambiaría de manera irreversible. El peso de la traición sería expuesto a la luz, y nadie podría decir que no lo sabía. Nadie podría negar el impacto de lo que estaba a punto de suceder. Ricardo caminaba entre los invitados con una sonrisa controlada. Respondía a las felicitaciones, devolvía los abrazos, aceptaba los votos de felicidad, pero por dentro, cada gesto era calculado, cada palabra era filtrada. Sabía que necesitaba mantener la calma hasta el momento justo. El silencio se había convertido en su estrategia, y ese silencio llevaba una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. Era la resistencia de alguien que decidió no explotar, sino esperar el instante exacto en que todo se daría vuelta. Los minutos pasaban, y la ceremonia se acercaba. La música comenzó a sonar. Las miradas se volvieron hacia la entrada de la novia. Ricardo respiró hondo, sabiendo que aquel era el inicio de algo que nadie allí podía prever. Sus ojos se encontraron con los de Camila a lo lejos. Ella sonreía, y la sonrisa parecía verdadera, pero para él ya no había pureza, ya no había inocencia. A cada paso que ella daba hacia él,
Ricardo sentía que la fuerza de la revelación también se acercaba. Y Bianca, que estaba cerca, intentando parecer solo amiga y testigo, no imaginaba que el secreto que guardaba con tanto cuidado estaba a punto de ser arrancado del silencio. Para todos, aquel era el gran día de la vida de Ricardo. Para él, era el día en que la mentira perdería espacio. La boda que debía simbolizar amor y unión se transformaría en escenario de verdad y consecuencia. Y ese peso nadie podría ignorar. Caminó hasta el altar con el cuerpo firme y la mente en guerra. La música cortaba el aire, y por un instante, el sonido de las conversaciones se disolvió como niebla. Fue en ese silencio interno que una secuencia de escenas antiguas comenzó a regresar, como si la memoria decidiera apretar el mismo punto de la herida. No eran grandes acontecimientos, eran grietas discretas, miradas que se cruzaban entre Camila y Bianca y duraban un segundo más, conversaciones susurradas que morían cuando él llegaba, el celular boca abajo en la mesa, risas que se apagaban como si alguien hubiera apagado la luz de la habitación. Ricardo había visto todo eso y, por amor, lo había ocultado de sí mismo. Se repetía por dentro, con miedo a romperse. ¿Será que solo estoy desconfiando sin motivo? Hubo la noche de la cena, cuando Camila dijo que necesitaba salir con Bianca para resolver cosas de mujeres, y volvió con una excusa que no cuadraba con los horarios. Él percibió el olor de un perfume que no era suyo y escuchó una explicación lista, de esas que nacen sin titubeos. Sonrió, la abrazó, tragó saliva. Otro día, la sorprendió intercambiando mensajes rápidos mientras él escogía muestras de invitaciones. Bianca escribía, Camila respondía, las dos reían bajito, y al notar su mirada, guardaron los celulares al mismo tiempo. Camila besó su rostro para desviar la atención, y él aceptó el gesto como quien coloca una curita sobre una herida que aún sangra. Bianca siempre estuvo presente en todo, y eso al principio tenía sentido. Amiga de infancia, confidente, mano derecha, pero la presencia se volvió sombra. Opinaba en decisiones que normalmente pertenecerían a la pareja. Sabía detalles que él aún no había contado, y se adelantaba en respuestas que Camila no necesitaba completar. La sensación de desplazamiento fue apoderándose de Ricardo poco a poco, sin gritos, sin alardes, como una marea que sube y cubre el tobillo, luego la rodilla, luego el pecho. Él seguía, porque su mentalidad era la de quien cree en el amor como base, y esa creencia empujaba cualquier duda al rincón más oscuro de la conciencia. Hubo el día en que llegó más temprano al apartamento, y encontró la sala arreglada, 2 copas recién lavadas en el escurridor, y un silencio que decía más que cualquier palabra. Camila apareció del dormitorio con el cabello recogido de una manera distinta y la ropa cambiada apresuradamente. Bianca pasó un momento por aquí, dijo, simple, directa, como si fuera natural. Ricardo fijó la mirada en el detalle de una pulsera que no era la habitual, y volvió a preguntarse, ¿será que solo estoy desconfiando sin motivo? El amor, cuando es verdadero, crea una especie de defensa, una voluntad de proteger la propia esperanza. Se aferró a eso con todas sus fuerzas. La familia de Ricardo miraba a Camila con cariño, y eso pesaba aún más. Había reconocimiento, elogios, abrazos, promesas de que sería una buena compañera, de que su casa estaría llena de risas. Quería creer en cada palabra, porque la aprobación de quienes amamos es un refugio. Al mismo tiempo, la verdad oculta insistía en sacudir su conciencia, exigiendo decisiones que él posponía. El impacto de admitir aquello era demasiado grande. No era solo el dolor de un novio traicionado, era la fractura de un hombre que confió sin reservas y que se vería obligado a enfrentar la consecuencia de ver lo que no quería ver. Llegó el mensaje olvidado en el celular, la confirmación que arranca el aire del pecho. No necesitaba nada más. El texto era claro, íntimo, imposible de justificar sin ofender la inteligencia de cualquiera. El mundo se volvió pequeño, y el cuerpo respondió con el temblor de quien entiende que el giro ya no es hipótesis, es realidad. Ricardo se sentó, respiró, y el corazón, aunque herido, encontró un eje. Allí decidió que no explotaría. Guardaría la verdad hasta la ceremonia, no por venganza vacía, sino porque la mentira había sido pública por demasiado tiempo. La verdad también debía serlo. En la mañana de la boda, se arregló con precisión. El traje le quedó como una armadura. El espejo le devolvió la imagen de un hombre que aprendió, de la manera más dura, que el amor sin verdad no se sostiene. Los amigos bromeaban, levantaban copas, pedían fotos. Respondió, posó, abrazó.
Por dentro, lo que existía era una transformación silenciosa. La mentalidad que antes perdía tiempo justificando actitudes ajenas, ahora estaba enfocada en las consecuencias. Ya no importaba la historia que le habían contado. Importaba lo que tenía frente a los ojos. Cuando vio a Camila de lejos, entrando con pasos calculados, todo el salón contuvo la respiración. Vestido perfecto, maquillaje impecable, sonrisa ensayada. A su lado, más atrás, Bianca observaba todo como quien participa de su propia obra. Ricardo sintió el peso de los meses, de las señales, de las excusas baratas, y comprendió con claridad que la línea final se acercaba. No había gritos, solo lucidez. La lucidez duele, pero también da dirección. Sabía que a partir de ese instante sus palabras tendrían un impacto directo en la vida de todos los presentes. Las miradas se cruzaron. Camila intentó capturar el antiguo brillo en sus ojos, pero lo que encontró fue firmeza. No había odio excesivo, había una calma dura, una decisión tomada. En la cabeza de Ricardo desfilaban los rostros de su familia, la confianza depositada en aquella relación, los planes hechos en almuerzos de domingo. Dolía pensar en cada persona que creyó junto a él. Al mismo tiempo, había un tipo de respeto por sí mismo que nunca había sentido con tanta fuerza. El respeto que nace cuando uno elige su propia dignidad. El celebrante comenzó con las palabras introductorias, y cada frase parecía arrastrar la ceremonia hacia el corazón de la tormenta. Los invitados sonreían, los teléfonos ya listos para grabar, los niños inquietos en los bancos. Ricardo fijó la vista en sus manos, sintió el metal frío de la alianza, y notó cómo todo su cuerpo respondía a la tensión. Aún así, ningún paso atrás. Lo que estaba a punto de hacer no se reducía a interrumpir un evento. Era una ruptura con la versión de sí mismo que aceptaba migajas en nombre de un futuro que, en el fondo, nunca existió. Bianca cruzó la mirada con él por un segundo y bajó rápidamente la vista. Aquel gesto, tan pequeño, cargaba con toda la historia. Ya no había espacio para frases preparadas. Lo que vendría exigiría firmeza y control. Sabía que el momento justo traería la consecuencia exacta. El salón, adornado para celebrar, sería el lugar donde la verdad finalmente tendría reconocimiento, no como espectáculo, sino como justicia emocional. El corazón de Ricardo se aceleró con el llamado a los votos. La sala se volvió más silenciosa, como si la propia estructura entendiera que algo importante estaba a punto de suceder. Ricardo respiró hondo, y el aire entró pesado, quemándole el pecho como la primera zambullida en agua helada. No estaba allí para herir gratuitamente. Estaba allí para cerrar un ciclo de mentira y abrir otro en el que, al menos, pudiera mirarse al espejo sin desviar la mirada. El rostro de su madre apareció en la esquina de su visión, y esa imagen lo sostuvo. La decisión seguía en pie. Camila comenzó a hablar, recitando palabras dulces que en otro tiempo habrían tenido sentido. Ahora sonaban como frases de un guión que ya no le pertenecía. Él escuchó sin interrumpir, como quien registra la última página de un libro antes de cerrarlo. Bianca, inmóvil, acompañaba cada sílaba con las manos entrelazadas, y la rigidez de quien teme dar un paso en falso revelaba la tensión que corría por debajo del perfume y la seda. Ricardo llevó la mano al bolsillo interno del saco y sintió el papel que guardaba desde el descubrimiento. No lo necesitaba para sí mismo. Lo necesitaba para que nadie llamara a su palabra exageración. El papel era el límite entre el rumor y la verdad, entre lo que la gente elige creer y lo que está escrito frente a los ojos. En ese instante, comprendió que su vida cambiaría de dirección de un modo definitivo. Habría un giro, habría consecuencias, y por encima de todo, habría una liberación que no cabía en fotos ni publicaciones. Era algo interior. El celebrante anunció el turno de Ricardo. Todo el salón pareció inclinarse hacia adelante, expectante. Él levantó el rostro y volvió a encontrar los ojos de Camila. Vio ternura en la superficie y distancia en el fondo. Vio a Bianca, rígida, intentando controlar la expresión. Sintió la sala, sintió las flores, sintió el peso exacto del instante. Y entonces abrió la boca, no para gritar, no para humillar, sino para empezar a decir lo que había tragado por demasiado tiempo. Una línea, una frase de apertura, y la sala entera entendería que aquella boda estaba a punto de dejar de ser solo una ceremonia para convertirse en una verdad imposible de ignorar. La palabra salió firme, sin temblor, trayendo consigo todo lo que había tenido que callar hasta allí, y fue así, exactamente así, que la historia comenzó a cambiar. El día de la boda,
Mientras todos corrían de un lado a otro, ocupándose de los últimos detalles, Ricardo se apartó por unos minutos para respirar. Necesitaba aire. El traje parecía pesar más de lo debido. La corbata apretaba demasiado, y aunque estaba rodeado de amigos y familiares sonrientes, dentro de él había una inquietud difícil de explicar. Fue en ese intervalo, en ese pequeño espacio de silencio en medio de la fiesta, que todo sucedió. El celular de Camila estaba sobre la mesa, olvidado por descuido o por demasiada confianza. La pantalla se encendió con una notificación rápida, un mensaje corto, pero lo bastante claro como para arrancarle el suelo bajo los pies. No había cómo interpretarlo de otra manera. Era un diálogo íntimo, cargado de complicidad y de una cercanía que no debía existir. No era con él, era con Bianca. Allí, en letras frías, estaba la confirmación de lo que por tanto tiempo había intentado ignorar, justificar, enterrar en lo más profundo de la mente como sospechas tontas de un hombre inseguro. El corazón de Ricardo se desbocó. La sangre pareció correr a toda prisa por sus venas. Las manos le temblaron, y por un instante sintió que no podría respirar. Cada señal del pasado volvió como una avalancha. Las miradas cruzadas, las risas que se interrumpían cuando él llegaba, las excusas baratas de encuentros entre amigas. Era como si todas las piezas, que él se empeñaba en no encajar, ahora se unieran frente a él con brutal claridad. Ya no había espacio para la duda. No era imaginación, no era paranoia, era traición. Y lo más cruel, no de una desconocida, sino de las dos personas en quienes más confiaba. El impacto fue tan fuerte que se apoyó en la mesa, intentando recomponerse. Todo dentro de él gritaba por una reacción inmediata. Levantar la voz, exponer la verdad allí mismo, hacer que todo el mundo lo escuchara. Pero en medio del torbellino, ocurrió algo distinto. En lugar de explotar, en lugar de perder el control, Ricardo respiró hondo y decidió guardar silencio. No porque fuera débil, sino porque en ese instante entendió que un enfrentamiento apresurado les daría exactamente lo que ellas querían: tiempo para negar, justificar, manipular. El silencio sería su arma. Volvió al salón con el celular de Camila ya apagado, como si nada hubiera ocurrido. La sonrisa forzada en el rostro, los abrazos recibidos, las palabras de felicitación, todo siguió como si el mundo no hubiera terminado unos minutos antes. Pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. La mente estaba lúcida, el corazón en llamas, y la decisión tomada. Esperaría el momento adecuado. La verdad no necesitaba prisa, necesitaba impacto, y ese impacto llegaría en el instante en que todos creyeran estar celebrando amor y fidelidad. Ricardo ya no era solo el novio enamorado. En ese segundo, se transformó en alguien que llevaba consigo la fuerza de una verdad oculta, listo para exponer lo que tantos años de mentira habían intentado esconder. La boda continuaría, la ceremonia seguiría, pero la fiesta no terminaría como todos esperaban. Dentro de él, la decisión ya estaba grabada. El silencio sería la preparación, y la revelación llegaría como un corte seco, imposible de negar. Podría haber interrumpido todo allí mismo. Podría haber corrido hacia Camila, arrojarle el celular delante y exigirle explicaciones en el acto. Podría haber gritado a Bianca, señalar su falsedad, hacer que todo el salón quedara en shock incluso antes de que comenzara la ceremonia. Pero Ricardo no hizo nada de eso, y no porque le faltara rabia. Ella estaba allí, ardiendo por dentro como fuego incontrolable. Tampoco porque le faltara dolor. Ese se expandía en su pecho, una sensación de puñalada que dificultaba hasta respirar. Lo que lo contuvo fue algo mucho más profundo, una calma extraña, casi fría, que se apoderó de él en el instante exacto en que comprendió que la verdad no necesitaba ser gritada en el calor de la emoción. La verdad debía revelarse en el momento justo, en el punto en que nadie pudiera escapar de su impacto. Dentro de él había un torbellino. La mente gritaba con furia, el corazón parecía querer salirse por la boca, y al mismo tiempo, una voz interior insistía en que debía esperar. Era como si cada pedazo de su humillación se hubiera transformado en combustible para una estrategia silenciosa. Sentía rabia, claro, una rabia que ardía contra las dos mujeres que habían pisoteado su confianza. Sentía dolor, el dolor de darse cuenta de que los años de entrega y de amor habían sido usados como cortina para esconder la mentira más cruel. Sentía humillación, porque todo lo que creía verdadero ahora parecía ridículo, y lo peor era que todos los que estaban allí, sonriendo y celebrando, creían estar festejando un amor que no existía. Pero en medio de todo ese caos,
Ricardo tuvo una claridad inesperada. Sabía que si hablaba en ese instante, en un rincón del salón, en una discusión apresurada, le daría a Camila y Bianca la oportunidad de negar. Podrían llorar, inventar excusas, darle la vuelta a la situación diciendo que era inseguridad o celos enfermizos. La historia podría perderse entre versiones y palabras lanzadas al viento. No quería eso. Lo que quería era que la verdad saliera a la luz de una manera tan clara, tan incontestable, que ni lágrimas teatrales ni justificaciones ensayadas pudieran borrarla. La calma calculada que se apoderó de él no borraba el dolor, pero lo transformaba en determinación. Miró a su alrededor y vio rostros felices, la familia orgullosa, los amigos sonrientes. Todos creían estar presenciando la unión de dos personas que se amaban. Y fue allí que Ricardo se dio cuenta. Era exactamente frente a todos ellos que la revelación debía ocurrir, porque no se trataba solo de venganza personal, sino de exponer la verdad completa, sin dejar espacio a dudas ni a manipulaciones. Pensó en la ironía. La boda, símbolo máximo de confianza, sería también el escenario del desenmascaramiento, y cuanto más lo reflexionaba, más inevitable parecía la decisión. El dolor se transformaba en enfoque, la rabia en estrategia. Soportaría la ceremonia, soportaría cada palabra falsa pronunciada ante el altar, porque sabía que el momento del giro llegaría, y cuando llegara, no habría vuelta atrás. Todo el salón estaba en silencio. El tipo de silencio que no nace solo del respeto, sino de la expectativa. Todos esperaban el momento de los votos, ese instante en que dos personas exponen ante el mundo sus verdades más íntimas. Ricardo sentía el peso de eso. Las manos le sudaban. El corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer atravesar el saco. Respiró hondo. Levantó los ojos y encontró los de Camila. Allí estaba ella, vestida de blanco, tan perfecta a los ojos de todos, pero tan manchada de mentira a los suyos. Mientras el celebrante hablaba, percibió la dificultad de mantener la compostura. La voz quebrada amenazaba con delatarlo a cada palabra no dicha. Por dentro, el dolor presionaba para explotar, pero la misma calma calculada que lo había sostenido hasta allí seguía presente. El público no lo sabía, pero la tensión de aquel momento era insoportable. Ricardo estaba frente a la mujer que le prometía amor eterno, sabiendo que aquellas palabras no eran más que una representación. Fue entonces cuando sus ojos, en un movimiento casi involuntario, buscaron a Bianca entre los invitados. Y allí estaba, hermosa, sonriente, como si solo fuera una amiga fiel celebrando la felicidad de alguien querido. El estómago de Ricardo se revolvió. Ver a las dos tan próximas, cómplices en silencio, lo hacía todo aún más cruel. Respiró hondo otra vez, intentando no dejar que la rabia se desbordara antes de tiempo. Los invitados observaban atentos. Algunos incluso se emocionaban con la escena, sin imaginar la verdad oculta. Ricardo, con la voz temblorosa, comenzó a pronunciar las primeras palabras del voto. Cada sílaba parecía arañarle la garganta, no por falta de amor, sino porque sabía que estaba prestando su voz a una farsa, y aún así, hablaba, no por cobardía, sino porque sabía que estaba construyendo el instante perfecto. Camila lo miraba con ojos firmes, y por un segundo él se preguntó si ella percibía lo que estaba a punto de suceder. Bianca desvió la mirada rápidamente, pero no antes de que Ricardo notara el leve desconcierto en el gesto, como si, incluso en medio de la fiesta, la conciencia pesara. El público, sin saber nada, solo sentía la emoción del ritual, pero había algo distinto en aquella escena. Quien observaba más de cerca podía notarlo. Había una sombra en los ojos de Ricardo, una intensidad que no coincidía con la imagen de un novio enamorado. Era como si llevara dentro de sí una decisión irreversible, lista para salir a la superficie en cualquier segundo. Cada palabra dicha en los votos era un hilo estirado, a punto de romperse. El nudo en la garganta, la respiración pesada, la mirada demasiado firme para alguien que solo debería sonreír. Todo denunciaba que aquella boda no terminaría como todos esperaban. Ricardo no necesitaba gritar ni interrumpir. Su silencio ya hablaba. La tensión ya impregnaba el ambiente. Y, en ese instante, aunque nadie pudiera explicarlo, todos sintieron que algo grande estaba a punto de ocurrir. Llegó el instante en que Ricardo debía sellar la promesa. El celebrante lo miraba, esperando las palabras que confirmarían el amor eterno. Los invitados se inclinaban hacia adelante, algunos ya emocionados, esperando escuchar declaraciones apasionadas. Pero Ricardo ya no temblaba. El corazón seguía acelerado, sí,
pero ahora había una claridad cortante en su mente. Respiró hondo y, en lugar de pronunciar la frase ensayada, levantó la mirada hacia Camila con una firmeza que heló el aire del salón. La voz salió firme, grave, sin tropiezos. Debería, en este momento, prometer fidelidad y amor para siempre. Pero, ¿cómo prometer algo a quien nunca tuvo el valor de ser verdadera conmigo? El silencio fue inmediato y sofocante. Camila se congeló, los ojos abiertos de par en par. Bianca tragó saliva en seco en la platea. Un murmullo discreto recorrió entre los invitados, pero Ricardo no se detuvo. Sacó el celular del bolsillo, desbloqueó la pantalla y lo alzó para que todos lo vieran. Durante años, mientras yo creía en cada palabra, en cada gesto, ustedes dos me engañaban. El impacto fue devastador. Algunos invitados se taparon la boca con las manos, otros abrieron los ojos incrédulos. Camila intentó interrumpir, balbuceando una defensa, pero Ricardo no le dio espacio. Encontré los mensajes, no uno o dos, sino años de mentiras escondidas, conversaciones que mostraban exactamente quiénes eran ustedes cuando yo no estaba. Mientras yo planeaba este día como el más feliz de nuestra vida, ustedes lo convertían todo en una farsa. Su voz no era la de un hombre desesperado, era la de un juez dictando sentencia. Camila intentó acercarse, tocándole el brazo, pero él se apartó con sutileza, manteniendo la distancia. Todo el salón parecía una platea en un tribunal, y cada mirada estaba fija en ese enfrentamiento. Bianca, pálida, se encogió en la silla, incapaz de sostener los ojos de Ricardo. Quise creer que eran solo sospechas, que mi amor era más grande que cualquier duda. Ignoré señales, cerré los ojos ante actitudes extrañas, incluso las defendí cuando alguien osaba levantar sospechas. Pero hoy no, hoy ya no voy a proteger más esta mentira. La firmeza de sus palabras hacía que cada invitado sintiera el peso de la verdad. Ricardo se giró hacia los presentes. Ustedes vinieron a celebrar una boda, pero están presenciando la revelación de una traición. Esto no es un espectáculo, es mi vida, y me niego a continuar como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento de catarsis. Los invitados, que segundos antes esperaban escuchar promesas de amor eterno, ahora eran testigos del derrumbe de una relación que parecía perfecta. Las lágrimas de algunos se mezclaban con el desconcierto de otros, pero todos estaban atrapados en aquella escena. La boda, antes planeada como símbolo de unión, se había convertido en un tribunal emocional, con Ricardo en el centro, exponiendo la verdad sin miedo. Camila intentó reaccionar, la voz temblorosa y cargada de desesperación. No es así, Ricardo. Estás entendiendo mal. Esos mensajes no significan lo que piensas. Extendió la mano, intentando acercarse, pero cada palabra sonaba más a súplica vacía que a una defensa creíble. Su mirada buscaba apoyo entre los invitados, como si alguien pudiera rescatar su versión, pero lo único que encontraba eran expresiones de incredulidad y repulsión. Bianca, en cambio, estaba inmóvil, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su rostro, antes confiado, ahora mostraba puro terror. No había ensayo para esa escena, no había excusa preparada. Solo miraba al vacío, incapaz de sostener las miradas que se clavaban en ella. El color de su cara desaparecía con cada segundo, y la respiración entrecortada delataba la vergüenza que la asfixiaba. El salón entero se sumió en un silencio que pesaba como plomo. Nadie se atrevía a moverse. Nadie sabía dónde posar los ojos. Era como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Cada invitado sentía, en silencio, la fuerza de la revelación. La incomodidad no era solo de las dos implicadas, era colectiva, una ola que recorría el ambiente y dejaba a todos paralizados. Ricardo no necesitó decir nada más en ese instante. La justicia se cumplía en el silencio absoluto, en la incomodidad de cada mirada que ahora juzgaba a Camila y Bianca. La fiesta, que debía ser recordada como celebración, se transformaba en el testimonio de una verdad expuesta en el momento más inesperado. Y el impacto no venía del ruido de las acusaciones, sino de la firmeza con la que había decidido revelar todo, en el altar, frente a todos. Ricardo miró las alianzas que aún sostenía en sus manos. El brillo del oro, que debía simbolizar promesa y futuro, ahora parecía cargar solo el peso de la mentira. Respiró hondo, levantó la vista, y con una firmeza que lo sorprendió incluso a sí mismo, dijo en voz clara: «No necesito más pruebas de amor. La mayor prueba ya fue dada, y fue el engaño».
Aquellas palabras retumbaron en el salón como un veredicto. Colocó las alianzas sobre la mesa del altar, sin agresividad, sin teatralidad, solo con la convicción de quien sabe que no hay nada más que discutir. Era un gesto simple, pero que cortaba más hondo que cualquier grito. Luego, enderezó los hombros y caminó lentamente por el pasillo, frente a todos. El silencio se mantenía, roto apenas por algunos suspiros incrédulos. No había prisa en sus pasos, solo la serenidad de quien había tomado la decisión más difícil y, al mismo tiempo, más liberadora. Cada mirada que lo seguía parecía cargar respeto. No había humillación en su postura, había dignidad. Al atravesar la puerta de salida, Ricardo no llevaba consigo rencor ni gritos, solo el alivio de haber revelado la verdad en el momento justo. Era como si al fin se hubiera quitado de los hombros un peso que venía cargando en silencio durante años. Sabía que el dolor aún estaría allí, que las heridas no cicatrizarían de un día para otro, pero en ese instante experimentaba la rara sensación de paz, la paz de quien no se dejó destruir, de quien no se cayó ante la injusticia. El choque permanecía entre los invitados, pero él salió con la cabeza en alto, dejando atrás no solo una ceremonia arruinada, sino un pasado que ya no lo definiría. La venganza silenciosa se había cumplido, y en lugar de humillación, nació el reconocimiento. Ricardo había transformado su dolor en fuerza, su derrota en dignidad. A veces, la justicia no aparece en explosiones de ira o en palabras lanzadas en el calor del momento. Se revela en el silencio firme, en el coraje de exponer la verdad sin perder la propia dignidad. Eso fue exactamente lo que Ricardo mostró en aquel altar, que aún herido, eligió no rebajarse al nivel de la mentira, sino levantarse por encima de ella. El dolor era real, el corte profundo, pero la manera en que salió lo transformó todo. Allí, frente a todos, no fue Camila quien venció, ni Bianca, fue él, porque la venganza más poderosa no grita, no necesita probar nada, silencia el ambiente y deja que la verdad hable por sí sola. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna vez una situación en la que el silencio fue la mayor venganza? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede ser la próxima en ser contada aquí.